Bueno, yo creo que como cualquier atleta que va por primera vez en las Olimpiadas es una expectativa, no dimensiona uno la clase de evento que es unos Juegos Olímpicos, y yo un poco ahí tal vez a la expectativa. Ya había corrido algunas copas del mundo y mundiales, pero definitivamente los Juegos Olímpicos están reservados para muy pocos, y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en dos. Esos primeros, creo que los primeros son los más especiales. Eso le iba a preguntar, ¿hay diferencia entre una primera vez y la segunda? Sí, porque como te digo, la primera era esa expectativa, no sabías a qué ibas, te encontrás con un evento de magnitudes inmensas, ¿verdad? Todo es gigantesco, están los mejores atletas del mundo en cada disciplina, y te marca, ¿verdad? Un poco. Ya la segunda vez que vas ya sabes un poco más a lo que vas, no te distraes un poco tal vez en ver qué pasa no sé, un Michael Phelps o algo así en el comedor. Y la primera vez también fue duro porque veníamos de un resultado histórico, ¿verdad? Para el ciclismo, al menos lo que ha marcado el mountain bike en Costa Rica, que fue el resultado de Andrés, ¿verdad? ¿Le pesaba a Adrián? ¿Le pasaba a José Adrián? O sea, más que pesarle psicológicamente, mentalmente, ¿cuántos años tenía usted? ¿20? Sí, eso fue el 2000, tenía 22 años. 22 años. Pesaba un poco porque esa designación para los Olímpicos del 2000 estaba entre Andrés y yo. Mucha gente quería que fuera Andrés, otros querían que fuera yo, el típico dimes y diretes de eso. Yo creo que se decidió al final por mí, para pensar en lo que se pensaba que iba a ser un proceso hasta por lo menos tres Olimpiadas, y se cumplió, ¿verdad? Al menos fui a Sydney, que tuve un resultado bueno para el momento, ¿verdad? Andrés tuvo una preparación que comparándola a lo actual, digamos, sería como al nivel que está Andrés ahora. Estaba Andrés en ese momento en lo que era el mountain bike. Yo fui con algunas carreras internacionales, un mundial y algunas copas del mundo, pero no tenía esa constancia, que yo creo que es lo que hemos fallado siempre después de Andrés en el mountain bike. Bueno, durísima. El calor en Sydney era bastante alto, y lo que sí me dejó marcado fue que salí, no creo que no salí tan mal, pero había un salto, una grada, ¿verdad? En el recorrido, que la habíamos practicado y todo, pero en ese momento íbamos tan rápido y con un polvazal que me la encontré de repente y me fui al suelo, me saqué el aire. ¿Era la primera vuelta? Sí, la primera vuelta. Me saqué el aire, me golpeé el diafragma, y la verdad que me costó bastante recuperarme, y luego empecé ahí un poco a pasar gente, pero al final logré terminar. Fui el último que terminó dentro del tiempo, ¿verdad? No me lapearon. Y quedó como una base para empezar a trabajar para la siguiente, ¿verdad? Cómo hay que prepararse un poco mejor, una espinita clavada de que yo creía que podía hacer más. También yo estaba en ese momento a un nivel un poquito mejor que lo que andaba Ciranda Madrigal, que era como mi rival a nivel americano acá en lo que era mountain bike. Sí, que era como quien dice la referencia, por donde andaba él, podía andar usted. Sí, Ciranda hizo un puesto bastante bueno, y yo creía que yo podía estar mejor que él, porque incluso ya le ha ganado un Panamericano, y habíamos tenido resultados parecidos o mejores, ¿verdad?, que él. Entonces me dejó esta espinita clavada, que por la caída y un poco la mala salida por los puntos y eso, pero nos vinimos para la casa tranquilos porque habíamos hecho lo mejor que se había podido, ¿verdad? Okay. Terminan esos juegos, vienen los segundos, pero con un aspecto por ahí intermedio, que fue ya en esa ocasión la clasificación brillante que le dieron usted y Federico a Costa Rica como tal, en la eliminatoria que fue en el Panamericano. Sí, ese Panamericano, nos habíamos jugado todo a ese Panamericano, no teníamos el presupuesto para ir en medio de esas carreras. Estuvimos con el calendario en medio de esas dos Olimpiadas estuvimos con el calendario de Norba,
se tuvieron muy buenos resultados y el último año por desgracia nos quedamos sin patrocinio justamente en el momento más importante que era previo al el año de clasificación, ¿verdad? Ese año el Comité Olímpico nos apoyó, fuimos a la primera fecha de la Copa de Norba, ahí gané yo el Criterium, el Short Track, y había quedado creo que sexto en el Cross Country. Y teníamos buenas expectativas. No pudimos seguir yendo a correr a Estados Unidos por falta de presupuesto, pero nos enfocamos totalmente a lo que era el Panamericano y a jugarnos una carta ahí, el todo por el todo. Creo que ha sido el mejor Panamericano que ha tenido Costa Rica como selección en general, ¿verdad? En todas las categorías. Se hizo 1-2 en élite masculino, se ganó la élite femenina, los juveniles anduvieron súper bien, los máster también hicieron medallas, entonces yo creo que fue un Panamericano que es referencia, ¿sí? Yo en ese año para ese Panamericano yo ya tenía claro que iba a correr en España y que tenía una oportunidad ahí y que estaba tal vez con una opción de fichar en el campo profesional de ruta, pero seguimos también con la ilusión de la Olimpiada y yo creo que nos preparamos mucho mejor y el hecho es que logré un puesto 26, creo. ¿Cuál fue la diferencia entre haber terminado los primeros Juegos Olímpicos en la última posición y llegar a los segundos ya con esa experiencia? ¿Fue la experiencia, fue el roce que hubo de diferente? Sí, o sea, analizándolo ya en frío, creo que del 2000, 2001, 2002, 2003 inclusive, tuvimos mucho calendario internacional en Estados Unidos con una Copa Norba que en ese momento tenía un nivel altísimo, participaban los equipos europeos, no sé, Cadel Evans, Todd Wells, Tinker Juárez, que en ese momento corría mucho cross country y andaba muy bien, incluso Ned Overend, que es como un referente de los primeros campeones del mundo que tuvo el mountain bike. Entonces el nivel era muy alto y empezamos a tener ese roce y empezamos a ganar experiencia y a obtener resultados, tanto así que el 2003 logré estar en el podium de una Copa Norba, salir en la primera fila de los cross country. Entonces teníamos ese nivel, tal vez no el nivel de Copa del Mundo, pero un nivel bastante alto. Entonces eso nos dio ese roce, esa técnica, esa exigencia en los entrenamientos y en las carreras, que al final se vio reflejado en el Panamericano del 2003, que nos dio la clasificación, y en el resultado de la Olimpiada, que de nuevo volví a topar con mala suerte. Salí un poco mal clasificado porque los puntos, no pude hacer puntos a nivel de Copa del Mundo. La Copa Norba no estaba inscrita ante la UCI, y en la salida se salía una recta. En ese momento creo que no se había aún implementado el Star Loop, o si se había implementado, la caída que hubo fue en la salida, los 200 metros de la salida, una curva a la derecha y una caída, ahí se cayó Ryder Hessedal, que en ese momento corrió las Olimpiadas, y se hizo un tapón los primeros 15 corredores se fueron, tomaron una ventaja y los por detrás nos tocó que perseguir, pasar esa caída y empezar a remontar. El circuito era duro, tenía unas subidas cortas pero bastante duras, y empecé a recuperar en esas zonas. En ese momento no estaba tan mal de técnica, era muy suelto, bastante polvo, y empecé ahí a pasar gente, estaba también muchísimo calor, también yo creo que eso me sentó bien, y la gente empezó como tal vez a desfallecer un poco, ¿verdad? Y yo empecé ahí a recuperar hasta que ya llegué a lograr esa posición 26, y ya de ahí no logré avanzar más porque los espacios entre los corredores, las diferencias eran ya bastante amplias, ¿verdad? Sí. Es el primero que hace como corredor y luego como entrenador, cuando fue con Andrei Amador en Londres. Sí, en ese año Andrei
desde el principio de año me había comentado que quería que yo lo acompañara a Londres. Creo que él fue el que habló con la junta directiva de ese momento y les pidió que me designaran a mí. Y en realidad, en ese momento, digamos, ya Andrei tenía un nivel bastante bueno y uno lo que iba era a facilitarle las cosas, ¿verdad? Estar pendiente de que las acreditaciones del carro, de la asistencia, pero en realidad en cuestiones de carrera, pues hablamos un poco, pero ya Andrei con la experiencia profesional que tenía en ese momento, ahora 4 años después, yo creo que se le puede apoyar más psicológicamente.